El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Jesús dijo a sus discípulos: No temas, pequeño rebaño, porque el Padre de ustedes ha querido darles el reino. Vendan sus bienes y denlos como limosna. Háganse bolsas que no se desgasten y acumulen un tesoro inagotable en el cielo, donde no se acerca el ladrón ni destruye la polilla, porque allí donde tengan su tesoro tendrán también su corazón. Estén preparados, ceñidas las vestiduras y con las lámparas encendidas, sean como los hombres que esperan el regreso de su Señor, que fue a una boda para abrirle apenas llegue y llame a la puerta. Felices los servidores a quienes el Señor encuentre velando a su llegada. Les aseguro que Él mismo recogerá su túnica, los hará sentar a la mesa y se pondrá a servirlos. Felices ellos si el Señor llega a medianoche o antes del alba y los encuentra así. Entiéndanlo bien. Si el dueño de casa supiera a qué hora va a llegar el ladrón, no dejaría perforar las paredes de su casa. Ustedes también estén preparados porque el Hijo del Hombre llegará a la hora menos pensada. Pedro preguntó entonces: Señor, ¿esta parábola la dices para nosotros o para todos? El Señor le dijo: ¿Cuál es el administrador fiel y previsor a quien el Señor pondrá al frente de su personal para distribuirle la ración de trigo en el momento oportuno? Feliz aquel a quien su Señor al llegar encuentra ocupado en este trabajo. Les aseguro que lo hará administrador de todos sus bienes. Pero si este servidor piensa, mi Señor tardará en llegar, y se dedica a golpear a los servidores y a las sirvientas, y se pone a comer, a beber y a emborracharse, su Señor llegará el día y la hora menos pensada, lo castigará y le hará correr la misma suerte que los infieles. El servidor que, conociendo la voluntad de su Señor, no tuvo las cosas preparadas y no obró conforme a lo que Él había dispuesto, recibirá un castigo severo. Pero aquel que sin saberlo se hizo también culpable, será castigado menos severamente. Al que se le dio mucho se le pedirá mucho, y al que se le confió mucho se le reclamará mucho más. Palabra del Señor. El domingo pasado el Señor nos decía que debíamos discernir acerca del verdadero valor de los bienes y cómo relacionarnos con los bienes. La parábola del rico que había tenido una gran cosecha y que después se murió era muy significativa en este sentido, ¿no? El Señor nos estaba diciendo cuál era el valor que debemos darle a los bienes materiales. Hoy el Señor avanza un pasito más y nos está diciendo cuál es el valor del tiempo. ¿Qué tenemos que hacer con nuestro tiempo? Domingo pasado, el valor que le teníamos que dar a los bienes materiales y qué hacer con ellos. Y hoy, el valor que le tenemos que dar a nuestro tiempo. ¿Cuál tiempo? El tiempo que estamos viviendo acá, en esta realidad. Porque nuestra vida no se va a acabar cuando llegue el momento de la muerte. Acabará nuestra vida física, nuestra vida terrenal, pero nuestra vida sigue, nuestra vida continúa. Nuestra vida continuará en la eternidad. Y esa vida de la eternidad o para la eternidad, ya la vamos construyendo desde ahora. El domingo pasado veíamos el tema de los bienes materiales. Hoy el tema del tiempo. ¿Cómo construimos nuestra vida eterna en el aquí y en el ahora que estamos viviendo, en este tiempo?
Y nuestra vida eterna la tenemos que construir a partir de la utilización de este tiempo para usarlo siguiendo la voluntad de Dios. Por ello el Señor nos pone el ejemplo del servidor que queda a cargo de una tarea en la casa mientras su Señor no está. Nos pone el ejemplo del administrador que debe administrar los bienes de su Señor mientras el Señor está ausente. Y lo compara a este Señor con alguien que va a venir en algún momento impreciso y de manera imprevista. Este Señor que va a venir en algún momento de manera imprevista nos va a encontrar ¿cómo? Cumpliendo con nuestra tarea, cumpliendo con nuestro deber, haciendo aquello para lo cual hemos sido llamados, o nos va a encontrar totalmente distraídos y en otra. Entonces pone el ejemplo. Aquel que es encargado de la administración y tiene que darle a los demás servidores su ración de trigo en el momento oportuno, que tiene que cuidar la casa, etcétera, etcétera, como el Señor no está, aprovecha y se emborracha, maltrata a sus compañeros. Cuando el Señor llegue, ¿qué va a hacer? Evidentemente que aquel que estuvo cumpliendo con su tarea, el Señor lo va a elogiar, lo va a apreciar, lo va a recompensar. Aquel que estaba haciendo cualquier otra cosa, y evidentemente va a ser pasible de castigo. Las cosas no van a quedar tranquilas, no van a quedar así nomás. De esta manera construimos la vida eterna. La vida eterna la vamos construyendo en el aquí y en el ahora, en cada momento, a cada paso, porque no sabemos el día y la hora en que el Señor vendrá, no sabemos cuándo el Señor nos va a llamar, no sabemos cuándo el Señor nos va a pedir cuentas de la administración. ¿De la administración de qué? De los dones y carismas que el Señor nos ha regalado, porque a cada uno de nosotros el Señor nos ha regalado dones y carismas. A algunos les habrá dado más, a otros les habrá dado menos, pero a todos nos dio según la medida que podíamos llevar adelante, según la medida que podíamos manejar, según la carga que podíamos soportar. Y el Señor nos va a preguntar, ¿qué hiciste con esto que yo te di? ¿Cómo lo usaste? ¿Dónde lo pusiste? Y ahí es cuando tendremos que responder. Tendremos que responder por nuestra vida, tendremos que responder por nuestras acciones, tendremos que responder por nuestras opciones. Porque muchas veces no es suficiente con que nos llamemos cristianos, no es suficiente con que seamos bautizados, no es suficiente con que practiquemos o llevemos adelante prácticas de la fe, o prácticas de piedad, o prácticas de devoción. También es importante cuáles son nuestras opciones. ¿Dónde está nuestra mente? ¿Cuál es nuestra opción fundamental de vida? Si nuestra opción fundamental de vida está en favor del mensaje del Evangelio, en favor de aquello que el Señor nos ha dado, aquello que el Señor nos ha confiado, estaremos respondiendo a ese llamado del Señor y estaremos respondiendo a la vocación que el Señor nos dio. Entonces, cuando el Señor nos pida cuentas, podremos decirles que hemos sido coherentes o no con aquello que Él nos ha dado. Pidámosle al Señor que nos ayude a preparar ya nuestra eternidad desde el aquí y el ahora, siendo fieles a su palabra y siendo fieles a sus mandatos. Alabado sea Jesucristo.